fruto del Espíritu Santo en el creyente. Y hoy nos toca la séptima característica que viene en Gálatas 5:22, que es la fe. ¿La fe qué es? La fe es clave en nuestra vida. Nosotros necesitamos vivir por fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces la fe es algo muy importante y muy interesante. Hay fe para convertirse, hay fe como el don del Espíritu Santo, que es una fe especial que viene en momentos en que Dios quiere hacer algo, y por eso nos invita a tener fe en algo y orar por un muerto, orar por un enfermo, y esa fe es también especial, ¿verdad? Se llama la fe del don del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios 12. Pero hoy quiero hablar de la fe como fruto del Espíritu Santo haciendo la obra en el creyente. Todo esto de las 9 características del fruto del Espíritu Santo es el carácter de Dios que tiene que ser formado en el creyente para ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la fe es clave en la vida. Es imposible poder vivir una vida cristiana correcta porque sin fe no le vas a agradar a Dios nunca. De hecho, Hebreos 11:1 nos define la definición que es la fe. Nos ponemos en pie para leerlo y luego orar. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el número 6 dice que el que no tiene fe es imposible que agrade al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando dice es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, te está poniendo de tu lado el balón. O sea, tú tienes ahora la responsabilidad de creer o no creer. Eso es algo que tú haces. Alguien oró en la palabra de Dios y le pidió al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Puede haber dudas y el Señor te puede ayudar, pero la fe tiene que venir tú tienes que decidir creer. Esa persona había dicho, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, sí creo, ya decidí que sí, pero no sé cómo, veo las cosas muy difíciles. ¿Por qué? Porque habían orado por el hijo de él y nomás no se aliviaba. Hasta que el Señor dijo, no hombre, es que ustedes necesitan ayunar y orar, porque género nomás sale con oración y ayuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre la fe es una decisión. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que tú creas, que de ti salga esa fe y que es galardonador, que va a dar premios a los que le busquen. Que no es un Dios que viene a acusar, no es un Dios que viene a condenar, a juzgar. Tenemos esa idea a veces. No, yo no me acerco a Dios porque soy pecador. Pues sí, pero Él te ama como eres. Te entiende y te quiere dar un premio si le buscas. Esa es la idea. Padre, te pedimos, Señor, juntos hoy, que nos hables, Señor, en esta noche. Un poquito más de este carácter que debemos de tener y que te pedimos, Señor, que formes en nosotros para poder ser esos cristianos que te agradan y que hacen las cosas bien, con el anhelo de un día escuchar de ti. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, te voy a poner sobre más. Y encontrar en aquel lugar donde nos vas a llevar una eternidad preciosa, sirviéndote a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. ¿Por qué digo que oramos por fe? Para que un día el Señor me diga, buen siervo fiel. Porque fe, si tú lo buscas en otras versiones, en la NTV o en la NTV me gusta, ¿verdad? Como versión del lenguaje actual, para estudiar la Reina Valera, ¿no? Pero en la Reina Valera dice fe y en otras versiones dice fiel, ¿verdad? Fidelidad, ¿verdad? Alguien dijo, una vez pescaron al marido haciendo cosas que no debía y le dice la esposa, pues ¿qué pasó? Pues no, ¿qué? Muy fiel. Dice, pues si quieres fidelidad hubieras comprado un estéreo. Hablando como fidelidad de música. Bueno, mal chiste que me contó un hermano. Debemos decidir tener fe. Dios puso en nosotros fe, ahora debemos decidir vivir de acuerdo a esa fe. Igual que el amor, que el gozo, que la paciencia, que la benignidad, que la bondad,
La fe también es algo que yo decido. Yo puedo creer que Dios es bueno, creer que es justo, creer que es misericordioso, que no me va a juzgar, que no me va a condenar, sino que me va a dar todavía, al contrario, me va a dar recompensa si lo busco. Y entonces eso me va a ayudar a mi decisión de creer. Acercarme a Dios con sinceridad. La fe nos capacita para creer en la palabra de Dios. O sea, tener fe y vivir en ella es una decisión nuestra, ya lo vimos. Pero eso nos va a dar el poder para ver cosas que no son decisiones nuestras. La fe es la puerta por donde yo entro a una vida donde yo voy a ver milagros, donde voy a ver cosas que Dios empieza a hacer en mi vida que son imposibles, que ni siquiera he imaginado que pudiera yo llevar a cabo, que he creído, que he visto que otros hermanos, que he leído libros cristianos de gente que tienen testimonio tremendos, preciosos, pero a lo mejor en mi vida no ha pasado. ¿Por qué? ¿Qué tiene la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la pones tú. Cuando tienes fe, tú puedes ver todas esas cosas. Entonces tu fe determina esa realidad de Dios que no has visto. Y digo realidad porque cuando Dios dijo, es posible. Pero nosotros cómo lo bajamos, cómo le damos download para que sea una realidad en mi vida y llevarlo a cabo. Se necesita la fe. Y por medio de esa fe, poder ver todo lo que Dios me prometió. Dios tiene muchas promesas para ti. Dios tiene muchas bendiciones para ti. También tiene quehaceres, también tiene cosas y responsabilidades que tú tienes que cumplir. Pero créeme que Dios paga mejor de lo que nosotros podemos servir. Entonces, cualquiera que sirve a Dios, sinceramente te lo puede demostrar. Dios te puede dar muchas cosas, pero tú necesitas la fe para poder recibirlas y poder manejarlas. ¿Para qué quiero fe? Digo, ¿para qué quiero cosas si no tengo fidelidad, si no he sido fiel? Por eso el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre más. Porque ya demostró que tiene capacidad para tener algo y lo administró bien de tal manera que Dios le bendice más. Entonces, ¿fe qué es? Es creerle a Dios. Es una decisión personal y es algo que nos tenemos que nosotros empezar a practicar en nuestra vida si queremos ver las cosas de Dios que tiene para nosotros. Entonces, punto número 1, decidir con fe nos lleva a decidir diferente. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a decidir creerle a Dios si me demuestras que existe. Y así no va a funcionar nunca. ¿Sabes por qué? Porque ahí no hay fe. Pero cuando hay fe, yo decido creerle a Dios, Señor, quiero creerte. Y si eres fiel, Dios te va a demostrar quién es Él. Pero tú tienes que dar el paso, porque Él ya dio el primer paso, puso la fe en ti. La fe que tenemos y que es la verdadera y la genuina, que es la que más poder me puede dar, o la única que me puede dar poder, no es la fe mía. Yo puedo tener fe en una persona, puedo tener fe en Estados Unidos, en el dólar, en mi capacidad de producir dinero. Pero cuando yo pongo todo eso en segundo lugar y pongo mi fe primero en el Señor, entonces todo lo demás florece. Entonces tendrá caso. La historia de los judíos es un ejemplo. O sea, es un pueblo que tiene miles de años y está ahí. No puedo creer que haya otro pueblo que esté todavía ahí como pueblo, como tal, con esa identidad, con ese tipo de gente. Porque alguien puede decir, bueno, los egipcios, por ejemplo, los egipcios ya han cambiado muchas veces. Y los egipcios que conocemos ahorita no tienen la religión que tenían los egipcios de aquel entonces. Ahora están llenos de árabes. Entonces, el único pueblo que ha sido y ha tenido, que ha sido pueblo y que ha tenido una identidad en Dios de tal manera que no ha cambiado en todos estos miles de años, ha sido el pueblo de Dios. Y eso los ha hecho permanecer por tantas cosas que han pasado, tantas tragedias, y su historia ha sido terrible a veces, en ocasiones, pero ha sido gloriosa cuando han buscado a Dios. Y la historia de este pueblo empieza precisamente con Abraham. Y a Abraham le llama la misma palabra de Dios el padre de la fe, ¿verdad? El padre de los judíos, el padre de miles, hasta de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque nosotros somos los que venimos a ocupar un lugar de pueblo de Dios
cuando se abrió la puerta no solamente para los judíos, que todavía está abierta para ellos, y debemos de orar por la paz en Jerusalén, pero ahora la puerta está abierta para todos nosotros. Somos el pueblo de Dios espiritual, somos los hijos de Abraham espirituales. Y ahora esa historia empieza con Abraham, que es considerado el padre de la fe, y empieza en Génesis capítulo 12, cuando en el versículo 1 el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, deja tus parientes, deja la familia de tu padre, vete de ahí de donde estás a la tierra que yo te voy a mostrar. Muchos de ustedes han dejado su tierra y están aquí de alguna manera y dieron ese paso. Algunos motivados por el dólar, otros motivados por, no sé, diferentes razones. Pero sabemos que eso cuesta. Sabemos que hay que pensarla dos veces. Abraham dejó su tierra, sus parientes. Dice: haré de ti, voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, serás una bendición para otros. No nada más te voy a bendecir, sino vas a bendecir a otros. Mira, Abraham, si tú me haces caso y confías en mí, dice: yo voy a bendecir a quienes te bendigan y voy a maldecir a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra, dice todas, serán bendecidas por medio de ti. ¿Qué quiere decir esa bendición hoy? Esa bendición hoy es que Jesús, uno de los descendientes de Abraham, es el Salvador de todas las familias que hay en la tierra. Y es la buena noticia que nos mandó el Señor a predicar. Pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra si bendicen a este pueblo, si aceptan a ese judío que murió por ti, por mí, que se llamaba Jesús de Nazaret. Abraham empezó la historia del pueblo de Dios así. Arriesgó todo lo que tenía al irse de su lugar. No cualquiera se va de su lugar porque oye voces. Bueno, sí, a veces se van de su casa y lo meten al manicomio, ¿verdad? Porque no saben de dónde vienen esas voces. Pero en el caso de Abraham, Abraham dejó todo por creerle al Señor. Oyó la voz de Dios y tomó esta decisión que cuesta. Y cuesta más cuando no hay fe. Pero cuando hay fe, Dios te ayuda para tomar decisiones difíciles. Y cuando hay fe, ya no te importa tanto lo difícil. Ese es el segundo punto. Tomar decisiones cuesta si no hay fe. Y Abraham escogió creer y logró lo que Dios le había dicho, porque cuando hay fe, deja de importarte lo difícil. Para eso sirve la fe en nosotros. Vivir por fe es abandonarte en sus brazos, en los brazos del Señor. No es luchar, sino más bien es decidir dejar de luchar solo y luchar con Dios. Luchar al lado del brazo de Dios creyéndole. Que ya no te arriesgues a tener cosas tú nada más porque sí, sino que digas: Señor, si esto es tuyo, yo quiero que tú me lo digas para entrarle y empezar a orar. Y cuando te da esa fe y cuando te da esa confirmación, entonces aviéntate. Finalmente en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis, dice que Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas las posesiones que tenía, sus animales, todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, el lugar de donde salió. Y se dirigió a la tierra de Canaán, porque Dios le dijo: tú vas a ir a Canaán. Y ese es el lugar donde hoy está Israel, ¿verdad? Donde está Jerusalén. Y alrededor de eso, ahí fue donde Abraham llegó. Abraham llegó de 75 años, bueno, salió más bien de 75 años y caminó 2.400 kilómetros. ¿Cuánto es eso? Entre 1.6, 2.400 entre 1.6, a ver rapidito, alguien que traiga su calculadora en el reloj. ¿Cuántas millas son? Como 1.000, ¿qué? No son 1.500, ¿verdad? Más o menos. 1.500 millas. Imagínate que se fue caminando de aquí hasta Nueva York. No había Nike. No había de esos tenis todavía. Por creerle a Dios caminó en medio del desierto 2.400 kilómetros, 1.500 millas. Porque cuando crees, cuando tienes fe, cuando eres fiel,
Logras cosas que nunca te habías imaginado lograr. Y Dios cumple eso que dijo, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ni siquiera se han imaginado, se cumplen. ¿Por qué no veo cosas de las que dice Dios? Pues porque me falta fidelidad. Necesito creer en Dios. Y eso lo voy a lograr cuando camino fiel. Cuando no me animo hoy y mañana ya no tanto. Y bueno, me anima alguien. Y qué padre cuando podemos autoanimarnos, cuando aprendemos a ser autoanimables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito que me vengan a dar una palmadita. No, yo reacciono, digo, estoy desanimado. Ahora sí voy a tener que hacer las cosas bien. Voy a tener que echarle ganas. Voy a tener que levantarme. Voy a tener que seguir leyendo la Biblia, haciendo la voluntad de Dios. Y así, cosas difíciles que nunca imaginaste que podían cumplirse en ti, Dios va a empezar a cumplir. Pero necesitamos vivir con esa esa fidelidad, ¿no? Fidelidad que me lleva a tener esa fe, ponerle patitas a la fe. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe. Ya estaba en la tierra que Dios le prometió, pero no la poseía. Y dice que vivía en carpas. Era como un extranjero que vive en carpas. Y lo mismo hicieron su hijo y su nieto Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. A lo mejor no, Abraham no lo vio, pero se iba a cumplir lo que Dios le prometió y Abraham lo creyó. Y dice que, ¿sabes por qué? Algo interesante que dice el versículo 10, que Abraham no se desanimaba con lo que veía. A veces nosotros vemos, nos cansamos, ya tengo un año echándole ganas y no he visto nada. Hermano, tengo aquí 20 años, yo también. Y sí he visto, pero así como que no avanza como yo quisiera. ¿Y qué importa si yo no doy el que doy el crecimiento, verdad? Así es de que sigo fiel. Y nunca he podido decir que Dios me ha fallado, porque yo no he sido tan fiel como Dios ha sido conmigo. Entonces tengo que ser más fiel, autoanimarme. Dice, Abraham no veía lo que estaba alrededor, dice el número 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Nada en la tierra, después de que Abraham tuvo la fe de creerle a Dios, nada podía satisfacer a Abraham. Y si nada te satisface a ti, pero sigues echándole ganas en las cosas de Dios, estás bien, vas bien. Nomás no te desanimes para dejar las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así es como resulta. Hoy vemos que Abraham nunca tuvo lo que Dios le prometió, como poseerlo, como decir tengo el título de propiedad, pero tenía la promesa de Dios y eso vale más que cualquier título. Así que Abraham, nada lo iba a convencer en la tierra porque él estaba buscando la ciudad celestial, donde Dios le iba a satisfacer en todas las cosas, pero mientras aquí, no quiero decir que vamos a vivir como mártires siempre con hambre y con los pantalones rotos y bueno, a menos de que te gusten los pantalones más caros que rompen, ¿verdad? Eso sí, están más caros que los, ¿verdad? No entiendo, pero bueno, es los chavos, ¿verdad? La fashion, new fashion. Debemos creer, eso es lo importante. Y eso nos va a hacer en esta vida comprar los pantalones que te gustan, tener las cosas que te gustan. Y si no puedes tener eso, tener la fe para que Dios te va a ayudar, pero vas a estar contento y conforme y vas a poder ser fiel a Dios como sea. Eso es lo que vale, que podamos seguir siendo fieles a Dios. Debemos creer que aquí podemos prosperar en Dios, no en nosotros. Qué bueno prosperar en nosotros también, pero que Dios sea el primer lugar siempre. Debemos creer que eso nos va a hacer que nos extendamos en las cosas que Dios quiere, que te extiendas. Isaías 54, del 1 al 3, había una estéril que no podía tener hijos. Israel es la historia de las estériles que no podían tener hijos, ¿no?
¿Y sabes qué le dice al pueblo de Israel? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Tal vez no tenga razón para hacerlo, pero gózate en Dios. Es suficiente razón que Dios está contigo y que tú tengas la fe para creer que Dios te va a ayudar. Que tu vida está en manos de Dios y que si tú sirves a Dios, Dios se va a encargar de lo tuyo. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así que ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, échale más cuartos a la casa, compra terrenos alrededor, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades que están solas. Dios siempre te lleva más. Cuando tú tienes fe, Dios no te deja nomás con la pura fe. Vas a empezar a ver cosas en tu vida preciosas. El potencial que Dios puso en ti va a poder salir. Hay un potencial en cada uno de nosotros que tal vez nunca conozcamos. Qué triste, pero qué bonito que podamos entender ahora que si yo pongo mi fe en Dios, si yo pongo en primer lugar a Dios, el Señor va a sacar todo eso, pero necesito fe para que lo difícil se me haga fácil. Necesitas esa fe que te hará lograrlo. Juan 14 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay más que suficiente lugar. Si no fuera así, ¿acaso les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, voy a volver para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que les lleva a donde voy. Y dijo Tomás, no, Señor, no lo conocemos. ¿Cuál es el camino? No tenemos idea. ¿A dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer ese camino? Y Jesús le contesta, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al Padre nadie puede ir más que por medio de mí. Así que abandonándonos en Cristo, debemos creer su palabra y empezar a caminar hacia allá, hacia las cosas que Dios tiene para mí. Y el punto número 3 es que tenemos que tener esa fe para poder ver lo imposible. Abraham y Sara no podían tener hijos, para ellos era imposible el tener hijos. Aparte de la esterilidad de Sara, ya estaban viejitos los dos, tenía 90 años la Sara, la jovencita, y Abraham tenía 100, imagínate. Así que jóvenes, cásense de una vez para que puedan tener hijos, no van a andar como Sara, ¿verdad? Bueno, que Dios les dé la voluntad perfecta de Dios. Pero la fe es imposible. Para glorificar a Dios se necesita fe. Sin fe es imposible glorificar a Dios. Y eso de que las cosas se pongan difíciles a veces, imposibles tal vez, es a lo que Dios le llama glorificar el nombre de Dios. Qué bonito cuando podemos glorificar el nombre de Dios. Génesis 17:15 dice que entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. Ahora se va a llamar Sara, que quiere decir que yo la bendeciré y le daré naciones. Pero ¿cómo naciones? Ya está grande, tiene 90 años. Dice, te voy a dar un hijo varón por medio de ella. La voy a bendecir en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones entre sus descendientes. Dice, va a haber reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió. Abraham también se rió. Muchos dicen que Sara se rió, ¿verdad? Han leído el otro pasaje, pero aquí dice que Abraham también se rió. Pero no se rió por dentro, dice, se rió por incrédulo. Dice, ¿cómo podía ser padre a la edad de 100 años yo? Que me voy a ver muy raro. Si yo en un Corvette me imagino que ya me veo ridículo, imagínate el viejillo ahí en el Corvette. Así he visto viejitos en el Corvette. Bueno, pero dice, ¿y cómo podría yo ser papá de 100 años, hombre? ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios,
Así como diciendo, pues ojalá que Ismael, otro hijo que había tenido con una egipcia, dice, ojalá que Ismael viva bajo tu bendición especial. Como diciendo, pues quién sabe si se pueda lo que tú dices. Pero Dios le respondió, no, sino que Sara, tu esposa, será la que te va a dar a luz este hijo. Y le vas a poner risa por andarte riendo. O sea, le vas a poner Isaac. Y yo voy a confirmar mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, sí, también lo voy a bendecir, tal como me has pedido, y va a ser fructífero, va a multiplicar su descendencia, va a ser padre de 12 príncipes, haré de él una gran nación. Ahora tenemos a los árabes, ahí son los hijos de Ismael. Pero mi pacto se confirmará con Isaac. Él va a nacer de ti y de Sara dentro de un año. Lo que pasó fue que Abraham empezó a amar tanto a Isaac que ya empezó a convertirse en el ídolo de Abraham. Y una de las cosas que tenemos que entender es que no, por más hijos que sean, por más que tú sea normal querer a un hijo, no puedes querer a un hijo más que a Dios. Es que mi compadre quiere mucho a su hijo y ni siquiera viene a la iglesia. Bueno, tu compadre no cumple requisitos de fe. Pero si tú quieres cumplir con Dios, no puedes tener a nada ni a nadie delante de Dios. Solo la fe nos lleva a cumplir con el orden prioritario de Dios. Cuando yo tengo fe, yo puedo creer que Dios se va a encargar de algo que yo no puedo con mis hijos, con mis hijas. Yo los entregué a Dios, venimos, oramos, entregamos el bebé a Dios y cuando cumple cierta edad, ahí andamos con que, ay no, yo no puedo con esto, es mucho para mí. No es nada, lo que te falta es fe. No hay nada que la fe no pueda hacer que se cumpla en tu vida. El orden de Dios no puede ser afectado. Dios está primero que tus hijos. Es que yo quiero mucho a mis hijos. No los pudieras querer más, porque tu amor es limitado. Pero cuando tú tienes la fe en Dios y quieres más a Dios, entonces ese amor para tus hijos va a ser mucho más. Porque entre más quiero a Dios, Dios me da oportunidad de amar mucho a mi hijo. Pero si yo empiezo a querer a mi hijo más que a Dios, entonces mi hijo y yo nos podemos perder para siempre. Y Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y dice Hebreos 11:17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba a Abraham. ¿Por qué puso a prueba a Abraham? Dios no sabía cómo iba a reaccionar Abraham. Claro que Dios sabe todas las cosas. El que necesitaba ayuda con su corazón y sus prioridades era Abraham. Por eso a veces Dios nos pasa por pruebas. Nosotros somos los que necesitamos saber cosas y ordenar nuestro corazón. Y dice que Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo por medio del cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios quiere tu fe. Y si quieres verlo un poquito más fuerte, Dios quiere tu fidelidad y a Dios no le importa lo que pienses. Porque tú tienes que saber que Dios es el que me administra. Yo soy de Dios. Yo no puedo hacer ni querer lo que me dé mi gana. Tengo que creer en Dios. Y eso es mi decisión. Y la decisión de creer en Dios es lo que va a hacer que me bendiga a mí y a mis hijos. Lo que más quiero va a estar bien cuidado, porque nadie cuida mejor que Dios. ¿Quieres mucho a tu hijo? Dáselo a Dios. Y ponte a hacer lo que Dios te mandó. Enfócate en Dios. Que no se convierta en tu destrucción, en tu ídolo. Aquello que podemos tener. Dios es el único que merece ocupar ese primer lugar en tu corazón. Y la fe me prepara para ser de bendición a mis hijos cuando yo tengo fe en Dios. Me dispone para sacrificarme yo, sacrificar lo que Dios me pida. Y Dios, ¿sabes qué? Él se encargará de lo tuyo. Abraham creyó tanto a Dios que pensó, si Dios lo puso en mis manos, pues si lo mato, Dios lo va a resucitar. ¿Y sabes qué? A veces nos pasa eso, que no entendemos a Dios.
Si lo mato, pensaba Abraham, ¿qué te pasa, Abraham? Dios no lo permitió. No permitió. Nomás le enseñó una lección que ahora nos sirve a nosotros para entender por qué Dios, cuando dio a su Hijo único, Él estaba amándonos a todos nosotros. Y ahí sí, se murió. Y ahí sí, lo volvió a la vida. Dios no te va a pedir nada que tú no puedas. Solamente quiere que tengas fe. El fruto del Espíritu Santo en cuanto a la fe es la acción que te lleva a vivir agradándole a Dios. ¿Por qué a veces batallo para agradar a Dios? Porque no he entendido a Dios. ¿Y por qué no he entendido a Dios? Pues porque nadie entiende a Dios. ¿Quién te crees para entender a Dios? Dios es muy grande, pero Dios es muy bueno. Dios es misericordioso. Y si tú crees en Dios, entonces estate seguro que lo mejor que quiere Dios para tu vida es cuando tú eres fiel a Él, no cuando le entiendes, porque si entiendes ya no hay fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción, convencido de lo que no veo. Así es de que si ya lo veo y si ya no lo espero porque ya lo tengo, no hay fe. No podemos entender a Dios, pero sí podemos entender que tenemos que hacer lo que Dios nos mandó. Dios dice en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo y llévalo vosotros, y déjame tus cargas. Te cambio tu costal de huesos podridos y de basura maloliente por esta canasta de flores que vas a llevar y que vas a perfumar y que vas a cambiar el olor de tu casa. Vas a cambiar el humor de la gente. Vas a cambiar de vida, de esperanza, de lo que crees. Deja de murmurar, deja de pelear, deja de competir. Empieza a creer en Dios y camina, porque Dios para ti tiene lo tuyo y nadie te lo va a quitar. ¿Quieres bendecir a tus hijos? ¿Te preocupan ellos? Abandónate en Dios, lleva sus cargas y Él se va a encargar de las tuyas. Él es bueno. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Dice la palabra de Dios en Santiago 2:17: como pueden ver, la fe sola no es suficiente, a menos de que produzca buenas acciones. Y si no produce buenas acciones, está muerta y es inútil. La fe es poderosa y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar a creer en Dios. Hay tantas cosas y tantos planes. ¿Por qué no oras conmigo? Dile: Señor, hay tantas cosas que tú tienes que no me quiero perder ninguna. Hay promesas tuyas para nosotros, Señor. Quiero, Padre, que ninguna de ellas se quede en el camino. Que con la fe, Señor, podamos comprobar en nuestra vida esa voluntad perfecta, esa voluntad agradable, esa voluntad buena que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a tener fe para caminar sin voltear a la izquierda, a la derecha. Como Abraham llegó a cumplir tu propósito teniendo la fe puesta en aquella ciudad. Ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, Señor, y olvidarnos, Padre, de lo que pasa alrededor para cumplir, Señor, contigo, y que tú ocupes el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que no pudieron venir. Bendice, Señor, las actividades de este fin de semana. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre, y ayúdanos a tener fe. Bendice al que necesita trabajo, dale mejor trabajo. Al que necesita salud, al que necesita soluciones, Padre, que podamos todos abandonarnos en ti, en esa fe preciosa que ya tenemos de tu Espíritu Santo en nosotros, y ayúdanos a caminar en ella, Señor, con los ojos puestos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.